Bueno, ahora sí. Bueno, si les parece, por respeto a los que están, damos inicio a la charla. Bueno, primero contarles un poco, esperen que voy a compartir la pantalla ya. Ahí estamos. Bueno, contarles un poco el porqué o el objetivo de hacer un nuevo encuentro. Hacía bastante que no nos reunimos, pero la mayoría de los que está acá, bueno, ya escuchó varias charlas del programa y charlas generales de la responsabilidad profesional. Así que la idea es no repetir todas las cosas que ya vimos, pero sí me parecía importante actualizar los números, porque la verdad que este año, la primera parte, a partir de febrero, marzo, empezamos a tener un repunte, que habíamos tenido un poco una caída de los reportes en el medio de la pandemia. Después empezamos a recuperar, pero estamos con una tasa, por suerte, bastante alta de reportes, la tenemos que aumentar aún mucho más, y me parecía importante compartir los resultados. Y por otro lado, también compartir algunas cuestiones que no llegamos en otras charlas a discutir con respecto a la responsabilidad profesional en anestesia. Así que bueno, esta es la hoja de ruta de hoy. Primero hablar de estas cuestiones particulares, de las que hasta ahora no habíamos hablado. Le incorporé una cosa que me preguntan con muchísima frecuencia, o peor, que cuando llega un reclamo y vamos a ver la póliza del seguro de ese anestesiólogo, nos encontramos con que no lo atienden para hacer la denuncia. Bueno, este es un caso de ayer, justamente, que no sabíamos si tenía representación o alguien que atendiera las urgencias en esa provincia. Bueno, todo lo que tiene que ver con la contratación del seguro, que los médicos en general no le damos mucha importancia hasta que nos pasa algo. Entonces, compartirles qué cuestiones uno tiene que mirar de su póliza para saber si puede estar tranquilo con el seguro que tiene, o si debería averiguar y buscar una compañía de seguro o una póliza mejor, ¿no? Hay algunas asociaciones que la póliza que la contratan desde la asociación para todos sus socios, pero muchos no. Muchos tienen cada uno la póliza que en su momento, por alguna razón, contrató. Bueno, después actualizar espere que vamos a silenciar. Bueno, como siempre yo silencio los micrófonos, pero por supuesto la idea es que participemos todos, que sea una charla lo más interactiva posible a pesar de la distancia. Bueno, actualizar los números judiciales de dónde está anestesia dentro de las especialidades. Ahí hubo algunos cambios del año pasado a con respecto a motivos de reclamo. Contarles cómo están los datos de la plataforma, de los eventos adversos, y ver qué cosas tuvimos que incorporar a partir de casos con respecto a la gestión posterior. Bueno, esta es un poco la hoja de ruta entonces que vamos a transitar. Arrancamos entonces con la responsabilidad profesional, con los tipos de denuncias o de juicios o de reclamos que nos pueden llegar. ¿Cuál es la responsabilidad en función del cargo? Esta es otra pregunta que me hacen con mucha frecuencia. Si un residente responde desde el punto de vista legal igual que el jefe de anestesia, o que el jefe del quirófano, o que el cirujano, o si hay una valoración del nivel de responsabilidad en función del nivel de formación. Y vamos a hablar de los seguros. Esta es la primera parte. Bueno, con respecto a qué reclamos podemos nosotros como médicos recibir, nosotros podemos recibir reclamos del ámbito civil, son los conocidos reclamos por mala praxis. Bueno, ya han escuchado en otras charlas que esto tiene que ver con la obligación que nosotros tenemos de responder económicamente, con un resarcimiento económico ante un paciente si en el ejercicio de nuestra actividad le generamos un daño. Esto es el ámbito civil, y por esto responde esencialmente los seguros de mala praxis. Pero también nos pueden llegar reclamos en el ámbito penal, y dentro de estos reclamos los más comunes son la muerte del paciente, homicidio culposo, o las lesiones.
Pero ahora incluimos, yo les incluí en este listado, porque hemos tenido varias denuncias durante la pandemia por abandono de personas, por violación del secreto, y ahora incorporé la de usurpación de título, porque justo tuvimos un caso el mes pasado, por un anestesiólogo que le prestaba el sello a un residente, y bueno, el residente sellaba las fojas, y bueno, hubo todo un problema con esto. Esto desde el punto de vista penal entra dentro de un grupo de delitos que se denominan usurpación de título. Y después nos pueden demandar también por leyes específicas, que son las que estuvimos viendo en el webinar anterior, como violencia obstétrica, incumplimiento de la ley del aborto, abuso. Tenemos en este momento dos residentes denunciados por violación, que los estamos defendiendo en una provincia de nuestro país, y siempre por la confidencialidad contamos el caso, pero no de dónde viene. Pero bueno, la verdad que la cosa está complicada, porque esto llegó a los medios de comunicación. Entonces uno tiene que manejar, además del caso en sí, de la cuestión pericial y del acompañamiento del profesional, manejar cuestiones mediáticas e institucionales con respecto al manejo en el hospital, etcétera, ¿no? Porque ese profesional tiene que seguir yendo, en este caso un residente, se tiene que seguir formando y tiene que seguir yendo todos los días al hospital. Entonces, el primer mensaje es el abanico de reclamos que hoy podemos recibir es bastante amplio. ¿Cómo me entero yo? Esto también es un problema, sobre todo en penal. Un poco depende del código procesal de cada provincia, de quién lleva, por decirlo fácil, quién impulsa o quién lleva el proceso. En la mayoría de las provincias lo lleva el fiscal. Hay algunas circunscripciones donde el proceso todavía lo lleva adelante en forma directa al juez, pero la tendencia procesal en general, así es en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias hoy, es que la investigación la lleva el fiscal. Entonces, ante una denuncia, por ejemplo, de la familia, porque un paciente se muere, entonces se inicia una denuncia para investigación de causa de muerte, ¿no? O de pronto porque el paciente se va, tiene la complicación y hay una intervención de oficio, porque de pronto el paciente se muere en la casa, y bueno, toda muerte en la vía pública o en el domicilio se hace autopsia y se inicia de oficio una investigación. Entonces puede ocurrir que exista esa denuncia y que nosotros no nos enteremos, y que la investigación se inicie. Esto pasa con bastante frecuencia. Entonces, si no llega, por ejemplo, una cédula pidiendo la copia de la historia clínica o el secuestro de la historia clínica a la institución, al hospital o a la clínica, y no me avisan, y acá viene una cuestión preventiva, ¿no? Hay que arreglar con las instituciones que siempre que llegue una cédula, le avisen a los médicos que están involucrados en esa historia clínica, porque muchas veces no lo hacen, menos los hospitales. Las cédulas en los hospitales se pierden, van a parar a legales del municipio, y uno no se entera. Entonces la investigación avanza, empieza a la etapa que se llama de producción de prueba, y nosotros no estamos ni enterados que tenemos un reclamo en nuestra contra. Entonces la gente va a declara a la familia, y de repente nos enteramos nosotros cuando quizás hasta ya se hizo la primer pericia. Esto nos pasa en no pocas situaciones. Supuestamente no se puede hacer ninguna prueba que no se pueda volver a reproducir sin que se enteren los posibles denunciados. Entonces, como la pericia sí se puede repetir, muchas veces la hacen, y cuando nosotros llegamos a la causa, porque nos enteramos, porque nos van a llamar a indagatoria, que es el paso siguiente, ya ocurrió una pericia. Entonces tenemos que salir a levantar, digamos, una pericia a veces desfavorable que ocurrió cuando nosotros todavía no teníamos una representación en la causa. Estos son los pasos en las causas penales. ¿Cómo nos vamos a enterar? Bueno, porque un día nos va a llegar una citación para que tomemos conocimiento de que hay una causa en nuestra contra, o para que tomemos conocimiento que hay una investigación en curso, pero que todavía quizás no están imputándonos nada a nosotros, sino que se inicia la investigación y nos avisan por si nosotros queremos participar con un abogado y poner un perito para ser parte de la junta médica o de la prueba, digamos, de la prueba pericial que en algún momento se va a organizar. Entonces, es
sumamente importante que rápidamente cuando nosotros nos tomamos conocimiento, y esta diapositiva la puse a propósito porque a veces llegamos muy tarde a las causas, porque por esto, ¿no? Porque el anestesiólogo no entendió que podía involucrarlo a él, o no le llegó directamente una cédula a la casa, y como llegó algo al hospital y medio genérico, pasó el tiempo, y mientras pasó el tiempo fue avanzando la investigación. Y nosotros después entramos a la causa habiendo perdido un tiempo valioso. Entonces, ni bien tienen conocimiento de que puede haber una situación como esta, nos tienen que avisar, ¿no? Tienen que avisar al programa, porque ahí nosotros vamos a mirar esa cédula, vamos a ver la historia clínica. Muchas veces pasa que conocíamos el caso porque nos habían reportado el incidente en su momento. Si no lo conocíamos, tenemos que verlo, evaluarlo y aconsejarlo si hace falta o no hacer la denuncia al seguro, si hacemos un informe médico-legal para ya saber dónde estamos parados. Bueno, hay que hacer un montón de trabajo que hay que hacerlo de manera proactiva. En el ámbito civil es más fácil porque siempre les va a llegar una cédula o un telegrama de notificación, ya sea para la mediación. Hoy la mayoría de las provincias tienen lo que se llama mediación obligatoria, que es una instancia prejudicial donde hay un mediador, ¿no? Que es un abogado que lo que hace es mediar entre las partes para ver si pueden arribar a un acuerdo económico. Ese acuerdo muchas veces, o lo que nosotros tratamos, es de que ese acuerdo incluya, sea un acuerdo global y que el paciente o la familia desistan de hacer una acción penal y uno puede hacer lo que se llama un acuerdo integral, una reparación integral del daño, y entonces esa familia o ese paciente ya no nos pueden reclamar por esa razón en ninguna instancia judicial. O a veces nos llega directamente una cédula de notificación que tenemos una demanda en nuestra contra. Entonces, bueno, de todas estas maneras nos podemos enterar que tenemos un reclamo, y les repito, lo importante es que se tienen que poner a trabajar con eso. Hay que hacer los deberes porque ahí el tiempo nos corre y tenemos, cada día que ganemos es un día que tenemos más posibilidad de que nos vaya bien en el reclamo. Bueno, yendo ahora al nuevo Código Civil y algunos aspectos específicos que en las charlas anteriores habían quedado sin poder ser discutidos, tenemos uno que es la responsabilidad en función del grado de formación opuesto, que está establecido en el artículo 1725 del Código Civil. ¿Y qué es lo que dice el artículo? Habla de la valoración de la conducta. Y lo que dice es que no podemos juzgar del mismo modo al residente que al jefe del servicio. Y que cuanto mayor sea mi formación, mayor es mi deber de obrar, ¿sí? Esto en realidad sigue constituyendo desde el punto de vista judicial un supuesto de apreciación en abstracto. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo de alguna manera abstracta diciendo, bueno, a ver, los residentes, ¿no? Uno los tiene que valorar en función de que son médicos en formación, de que tenían que haber tenido siempre una supervisión directa. En cambio, los jefes del servicio o los profesionales ya formados tienen mayor deber de obrar. Entonces el perito, tiene que justipreciar, digamos, tiene que tener en cuenta cuál es la situación. Esto nosotros lo usamos un montón en lo que es la defensa de los residentes. Fíjense, por ejemplo, este fallo del 2017, justamente de un residente, que además esto lo hace extensivo a lo que nosotros llamamos en medicina legal las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Que quiere decir, bueno, a ver, no es lo mismo el anestesiólogo que vino corriendo, como nos pasó hace unos días, una anestesióloga que vive en la esquina del hospital y que no estaba de guardia, pero el anestesiólogo que estaba de guardia no contestó el teléfono y ella fue corriendo, asistió un trabajo de parto en una emergencia, el bebé falleció y, bueno, iniciaron un reclamo. Bueno, no la pueden juzgar a ella del mismo modo que una anestesia hecha en una cirugía programada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice este fallo? Corresponde tener en cuenta que no será dable exigir idéntico proceder a un médico residente que a otro con vasta experiencia.
ni tampoco igual imposición de una situación de urgencia frente a otra que permite estudios más complejos para, por ejemplo, la determinación del diagnóstico y tratamiento, y mucho menos en la coyuntura del lugar en que se brinda la prestación. Entonces, este juez entendió de qué se trata, ¿no? A veces nos cuesta más. La sentencia expresa claramente cuánto pudo comprender el tribunal, si a veces es un tribunal, son 3 jueces, o a veces es un juez solo, los hechos que estábamos nosotros discutiendo y lo que los peritos le tratábamos de hacer comprender. Otra cosa que estamos empezando a usar mucho, algunos ya seguramente compartieron conmigo algún pedido, porque venimos haciendo pedido a las distintas sociedades científicas, pero hoy cuando nosotros necesitamos una pericia más fuerte que la pericia de parte, porque por ejemplo la pericia de parte siempre tiene el límite de que el juez dice, y bueno, sí, pero es el perito que está defendiendo al anestesiólogo. Distinto es si lo dice la Secretaría Científica de una sociedad, o si lo dice la Academia Nacional de Medicina o la facultad. Hace poquito mandamos, por ejemplo, una pericia que había venido súper desfavorable. Nosotros no habíamos intervenido, entramos, es una de estas causas en las que uno entra después. Cuando llegamos ya estaba hecha la pericia, hicimos un informe de parte y pedimos la nulidad de la pericia. Y como medida se llama para mejor proveer, dijimos, bueno, vayan y pregúntenle al director de la carrera de especialista en anestesia de la UBA. Entonces, la sociedad científica tiene un peso muy fuerte para la justicia. Fíjense este fallo, que dice que analizando en profundidad la totalidad de los elementos relacionados con el acto médico origen de la demanda, arriban a la conclusión acerca del proceder del profesional actuante en el sentido de si se ajustó o no a la lex antes. Y toma como verosimilitud a la academia, el informe de la Academia Nacional de Medicina. Porque dice, bueno, a ver, es la Academia Nacional de Medicina. Entonces, cada vez más se está utilizando la solicitud de informes a la Academia Nacional de Medicina. Yo ahora asumí hace 2 o 3 días la defensa de un cirujano, de un coloproctólogo, que ya fue la causa elevada a juicio, tiene 3 pericias desfavorables. Lo defendía otro cirujano, coloproctólogo, bastante conocido, pero no pudo dar vuelta, digamos, la causa, y la causa fue elevada a juicio. Entonces, bueno, ahora él hizo un cambio de abogado, un cambio de peritos, asumí yo, en un momento medio complicado, porque cuando la causa ya está elevada a juicio oral es como que quemamos la mayoría de los cartuchos. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer es pedir a la Sociedad de Coloproctología que se expida sobre algunos puntos de pericia. Y como también se cuestiona el estado nutricional de la paciente se murió por una dehiscencia de sutura a las 48 horas de la cirugía, vamos a pedirle a la Sociedad Argentina de Nutrición, también primero obviamente uno habla y acuerda qué es lo que le va a preguntar y todo. Entonces vamos a presentar, junto a la pericia de parte, 2 informes de sociedades científicas. Bueno, hablábamos de la responsabilidad, digamos, del jefe del servicio. Bueno, también tenemos otro artículo que habla directamente de la responsabilidad que tenemos los que tenemos algún cargo directivo sobre los dependientes, los que están a nuestro cargo. El artículo 1753 establece que los jefes responden objetivamente por los profesionales que están bajo su dependencia. Esto en las estructuras, digamos, de un servicio, termina en la dirección. El director médico, nosotros ahora le subimos la categoría de riesgo dentro del seguro al director médico. ¿Por qué? Porque hoy responde claramente por los hechos de quienes tiene a cargo, ¿no? Y ni hablar de los establecimientos, el artículo 1756 establece que las instituciones de salud responden por la negligencia de sus profesionales, ¿sí? Pero no solo de los que están en relación de dependencia, sino los que, por ejemplo, en el caso de los financiadores, un médico de submédico, un médico de OSDE que fue a atender un paciente a una clínica, bueno, la clínica responde por ese médico, aunque no esté en relación de dependencia directa con la institución. Sin embargo, el viejo concepto de jefe de equipo se deja de lado en el nuevo código y se establece que lo que era el jefe de equipo, como el cirujano, digamos, que era responsable de todo el acto quirúrgico, incluido también de la anestesia, hoy claramente la jurisprudencia separa las funciones y dice no, bueno, el cirujano será responsable
del residente de cirugía, pero no del anestesiólogo, y probablemente no de la instrumentadora, porque tienen otros roles y entonces se separan porque sus incumbencias son diferentes. ¿Qué pasa con respecto al equipamiento? Esto también lo cambió el Código Civil, el nuevo código, y establece que nosotros somos esencialmente responsables por el adecuado uso, ¿no? Y ahí viene la importancia del chequeo, por eso hicimos un checklist de la mesa de anestesia y monitores, que les recomiendo si alguno no lo usa, que lo use. Entonces, tener un checklist de que uno controló el estado del monitor, de las alarmas, del seteo, ¿sí? Y de que funcionaba correctamente previo a comenzar la cirugía. Y en el caso de tener contingencia con un equipo, dejarlo también adecuadamente documentado. Puse 2 palabritas de consentimiento informado, porque eso es algo que ya hablamos en muchas charlas, pero es un tema que siempre me insisten, porque cada vez más los reclamos incluyen la falta de un consentimiento informado adecuado. Hace unos años nosotros decíamos, bueno, con que esté listo, con que en el consentimiento general hable algo de la anestesia, ya está. Pero hoy lo cierto es que en la mayoría de los casos eso no alcanza, ¿no? Tenemos un código civil, tenemos una ley de derechos del paciente que habla de la autonomía de la voluntad, que es la capacidad que tienen los pacientes de tomar decisiones sin expresar causa para rechazar o aceptar un tratamiento, pero para que una persona pueda tener autonomía de voluntad sobre algo que no conoce, el médico se lo tiene que explicar, ¿sí? Entonces, si bien no vamos a entrar ahora en todo el concepto de autonomía de voluntad, sí tenemos que saber que el consentimiento informado se funda en este concepto de la autonomía de la voluntad. ¿Y qué es lo que dice el código y qué es lo que dice la 26529, la Ley de Derecho del Paciente? Que el consentimiento tiene que tener estas características, que esa es una declaración por la cual el paciente dice, a ver, el anestesiólogo me explicó que me podía hacer anestesia general o me podía hacer un bloqueo, que estos eran los riesgos de uno y de otro, que él eligió en mi caso el bloqueo por tal razón, ¿no? Porque considera que estos serían los beneficios, que estos son de todos modos los riesgos, porque procedimientos sin riesgo no existen, algún riesgo específico, ¿no? Y todo eso tiene que estar volcado en un documento. Este es un fallo que siempre lo traigo, aunque es súper antiguo, pero fíjense que todavía no existía ninguna de estas leyes y sin embargo el juez entendió que no había mala praxis. ¿Por qué? Porque el riesgo era un riesgo inherente al procedimiento, es un paciente que hizo una CV durante una coronariografía, pero que era un paciente joven y que la verdad quedó con una fascia mixta y quedó con una hemiplegia, con un cuadro de gran discapacidad, y lo que el juez entendió es que el médico no le había advertido los riesgos al paciente y la familia, y entonces lo condenan no por la mala praxis, sino por el no haber informado los riesgos. Entonces, hoy nosotros podemos tener una complicación asociada a la anestesia que esté dentro de los riesgos habituales o propios del procedimiento, pero si no tenemos un consentimiento adecuado que lo diga, nos pueden condenar no por el evento, pero sí por la falta de información. Entonces, el consentimiento es obligatorio en todo procedimiento invasivo y en la internación, así que en todo procedimiento de anestesia es obligatorio tener un consentimiento informado, es revocable, hay que ver quién lo firma, ¿sí? Porque en principio lo tiene que firmar el paciente, pero si el paciente no puede, la ley de derecho del paciente establecía un orden muy estricto, que es el orden de la ley de trasplantes, que es el orden de prelación, que bueno, si el paciente no puede, primero está el cónyuge, después los hijos, después los padres. El código lo flexibiliza y nos permite que lo firme quien acompañe de cerca a ese paciente, por ejemplo, en la internación, pero tenemos que tener en cuenta quién lo firma, ¿sí? Y después están las directivas anticipadas, que bueno, en el caso de ustedes vivimos hablando de este tema con los testigos de Jehová, pero puede haber otra directiva anticipada y debe ser respetada. Y en el caso de los menores de edad nos alcanza con el consentimiento de uno de los dos padres, salvo que haya una disputa concreta y que el otro padre por escrito diga que ese chico que no acepta que su hijo se opere, siempre y cuando no medie una situación de urgencia donde privilegiamos siempre el mejor interés del niño. ¿Cuántos consentimientos deberíamos tener en anestesia? Yo les contaba a algunos de ustedes que por primera vez logramos terminar de redactar
con la gente de ARAR, de la Asociación de Río Negro, y después ya lo empezamos a ver en algunas otras asociaciones, consentimientos que a mí me terminen de cerrar, porque siempre le faltaba algo que no me terminaban de gustar los consentimientos, porque los consentimientos tienen que tener algunas características, tienen que ser simples, no tienen que ser muy largos, tienen que tener un lenguaje cálido, concreto, sencillo, pero también tienen que tener las cuestiones técnicas que tienen que tener, porque uno tiene que poner las posibles complicaciones, tiene que poner el tipo de procedimiento para que no sea genérico. Por lo menos deberíamos tener un consentimiento general de adultos, uno de pediatría, uno de bloqueo, y después optativo, uno puede hacer uno de obstetricia, y después aparecen situaciones especiales. El otro día me llamó un anestesiólogo de la Asociación Austral, por ejemplo, porque estaba por hacerle un bloqueo por dolor a una embarazada. Entonces, bueno, él había redactado, súper bueno, un consentimiento particular para esa situación, embarazo del segundo trimestre, con un dolor refractario, por una hernia de disco. Bueno, él le iba a hacer un bloqueo y armó un consentimiento ad hoc, específico para esa situación. Otra cuestión importante en la que encontramos conflicto a la hora de registrar son los eventos cuando hay choque de intereses. Esto lo vemos bastante en obstetricia, ¿no? Que de pronto hay una maniobra brusca porque hay un chico que viene en pelviana, en una cesárea y no lo pueden sacar, y bueno, el anestesiólogo se encuentra con una mujer que hace una hipotensión súbita y se para, y fue secundario a una maniobra obstétrica que no está registrada, los obstetras dicen que no, bueno, y empieza un conflicto entre equipos, ¿no? Este es un caso italiano, que la foto es de Grey's Anatomy, pero que así estaba en el diario, yo lo pegué, tal cual estaba, donde el anestesiólogo le decía al obstetra que haga la cesárea porque el chico estaba con sufrimiento fetal agudo. El obstetra decía que no, que ya estaba en un plan bajo, en un plano bajo, que lo iba a sacar, que sí, que no, que sí, que no. Terminó con una histerectomía y con un bebé con una encefalopatía anóxica severa. Entonces, esta discusión fue presenciada obviamente por la mujer y por el marido, y bueno, después vino todo el reclamo judicial posterior. Entonces, hoy nos están llegando reportes de incidentes donde, sobre todo los residentes, nos cuentan situaciones no tan extremas como esta, pero donde hay un choque de intereses y hay que tener mucho cuidado, no solo sobre lo que nosotros registramos, sino sobre lo que registra el cirujano. Por eso van a ver que siempre que reporten en una situación de esta, yo le digo, quiero ver el parte quirúrgico y quiero ver el registro del cirujano en el piso una vez que el paciente fue al piso o fue a terapia. Nos vamos a ver ahora el tema seguros. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que reunir un seguro? ¿No? Bueno, básicamente, primero que sea una compañía importante, que yo sepa que va a poder responder, que mañana no se va a ir del país, que tenga la solvencia suficiente. Después tengo que ver la letra chica, porque nosotros nunca miramos la letra chica, la realidad. Yo hasta que no empecé a trabajar, creo que más que el nombre de la compañía de seguros, no sabía otra cosa. ¿Y qué es la letra chica? Y primero tengo que ver qué suma asegurada tengo. Después tengo que ver qué modalidad, ahora lo vamos a ver que hay varias modalidades de contratación de seguros. Tengo que ver si tiene franquicia, tengo que ver si tiene reposiciones. Después, si quieren, vemos bien qué es cada una de estas cosas, si excluye alguna actividad en particular, ¿no? Hace un tiempo me tocó ver unas pólizas de unos, de unos odontólogos donde les decía excluido cirugía. Y hoy muchos odontólogos hacen prácticas quirúrgicas. Claro, la póliza era una póliza vieja y había quedado en el texto eso, que excluía todo tipo de procedimiento quirúrgico. Entonces, si el seguro quería, podía no cubrirlo, porque eso lo decía la póliza. ¿Qué servicios adicionales le da? Y tiene un servicio de atención, un celular de guardia, un 0800 al que yo pueda llamar si me pasa algo. ¿Me da cobertura penal? ¿Quiénes son los peritos? ¿Quiénes son los abogados que tiene en mi provincia? ¿No? Porque nosotros si nos vamos a operar, miramos quién es el anestesiólogo, miramos quién es el cirujano, pero contratamos un seguro y no tenemos la más pálida idea quién va a ser el perito y quién va a ser el abogado que nos va a defender si nos pasa algo. Esto es muy importante. Hay 4 modalidades
básicas de coberturas de seguro, que son estas que están acá en el listado, la que se llama base ocurrencia, ahora vamos a ver bien qué es cada una, el claim made, capaz que lo escucharon nombrar alguna vez, y las mezclas que se hicieron después de estos dos, que son el claim made o base reclamo con endoso de salida y el que tiene salida automática. Seguro que si yo les pregunto ahora a ustedes cuál tienen de estas modalidades, va a haber algunos que no van a tener idea qué es lo que tienen contratado. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Los seguros de base ocurrencia, como su nombre lo dice, tienen la base de la cobertura en cuándo ocurrió el reclamo. Si cuando ocurrió el hecho. Si cuando ocurrió el hecho, yo en ese momento tenía esa póliza, voy a estar cubierto, ¿sí? Entonces, supónganse que yo tomé ese seguro en abril del 2002 y me di de baja en abril del 2003, ¿sí? Después contraté otro seguro y resulta que en el 2006 me llega un reclamo de un acto médico, de una anestesia que yo había hecho en marzo del 2003, ¿sí? Este seguro, base ocurrencia, me va a cubrir. ¿Por qué? Porque el acto médico que ahora me están reclamando, aunque me lo reclaman un montón de tiempo después, ocurrió mientras yo tenía mi póliza. Base ocurrencia. Como ocurrió mientras yo tenía mi póliza, me lo va a cubrir. Antes todos los seguros eran así. ¿Qué problema tenían? Y por eso cada vez hay menos. Que me van a tomar la suma asegurada del momento del hecho, ¿no? Y bueno, ahora el plazo de prescripción es más corto. Imagínense lo que era antes, 10 años después, la suma asegurada que yo tenía 10 años antes no vale nada. Entonces, estos son algunos seguros, todavía mantienen esta modalidad, ¿sí? Que me cubre siempre y cuando yo haya tenido al momento del hecho, que me están cuestionando, una póliza vigente con esa compañía. Luego viene lo que se denomina base reclamo. Volvemos a la misma póliza, yo la contraté en abril del 2002, me fui en abril del 2003, y me llega un reclamo en el 2006 por un hecho ocurrido durante la vigencia de esa primera póliza, pero resulta que yo me fui. Entonces, estas pólizas que hoy incluso se declararon que no son legales, así puras, lo que se llama el claim made puro, decía, no, vos te fuiste, no estás cubierto. Una condición del claim made es que para que a mí me cubran, yo tengo que tener una póliza activa vigente en esa compañía de seguros. Ahora bien, la ventaja que tenían era que tomaba la última suma vigente. Entonces, supongamos que yo hubiera seguido con mi póliza, me va a tomar la suma que yo tengo asegurada al momento del reclamo, no al momento del hecho. Entonces, probablemente yo tenga un monto de cobertura, si la fui actualizando periódicamente, yo voy a tener un monto mucho mejor de cobertura, ¿sí? Pero para eso tengo que tenerla vigente. En este caso, yo ya le había dado de baja, me había cambiado de compañía, me quedé sin cobertura por los hechos que ocurrieron aún cuando estaba vigente mi póliza. Entonces, como esto no iba a funcionar nunca, porque el médico se quedaba preso de no irse de la compañía de seguros, nadie iba a tomar una póliza así, porque si después no me puedo ir nunca más. Entonces aparece una nueva modalidad, que es lo que se conoce la cobertura base claim made, base reclamo, ¿sí? Pero con la posibilidad de lo que se llama un endoso de salida. ¿Esto qué quiere decir? Volvemos al mismo reclamo, ¿no? Yo tomé el seguro en el 2002, me fui en el 2003, pero en el 2003 pagué lo que se llama el endoso de salida, ¿sí? El endoso de salida es un monto que para algunas compañías es un monto fijo, un porcentaje, por ejemplo, o una anualidad o un porcentaje fijo de lo que yo estoy pagando. Para otras no, esta es otra cosa que hay que leer, ¿sí? En mi póliza dice, yo tengo un claim made con endoso de salida, dice cuánto voy a tener que pagar el día que yo me quiera ir, ¿no? Entonces, si yo compré el endoso y me fui y me llega el reclamo en abril del 2006,
no va a estar cubierto por la póliza, pero va a estar cubierto por el endoso de salida. ¿Y con qué suma? Y va a estar cubierto por la última suma que yo pagué, o la suma vigente al momento del reclamo, si yo todavía tengo una póliza vigente, o la última suma de mi última póliza vigente, ¿sí? Aunque yo le haya dado de baja porque yo compré el endoso de salida. Esta es una opción, pero existe otra opción que como póliza es un poco más cara, donde yo ya compro el endoso automático. Entonces, pago una cuota mensual más alta, pero si me voy, tengo, la salida automática. Tengo la cobertura por todos los hechos que yo tuve durante el periodo que estuve asegurado. Y se considera la suma vigente al momento del reclamo o al momento de la baja de la póliza. Estas son entonces las 4 modalidades. Rápidamente, seguramente ustedes después van a tener algo para preguntar de esto, pero son las 4 modalidades que tenemos de cobertura. Hoy la mayoría de las compañías ofrecen o la salida automática o el endoso al momento de irse, que es lo que nosotros en general más recomendamos, porque bueno, si yo ya sé cuánto me van a cobrar, ¿para qué voy a estar pagando más todos los meses y capaz no me cambio de compañía? El día que por alguna razón me decido ir, pago el endoso de salida y me cambio a la compañía que quiero y entonces no estamos presos. Pero tengo la gran ventaja de que a medida que va pasando el tiempo y se me va actualizando la suma, si me llega un reclamo de 3 años atrás, me va a cubrir el seguro por la mejor suma asegurada que yo tengo. Bueno, hasta acá con la parte de los seguros. Ahora nos vamos a meter en el programa específico y en los datos de anestesia. Estos son los datos del 2020. Nosotros tuvimos una caída de los reclamos, tuvimos en total, en el equipo con el que trabajamos en Swiss Medical, 393 reclamos, cuando habitualmente tenemos alrededor de 500, o sea, en el 2020 hubo menos reclamos. Anestesia se corrió un lugarcito a la izquierda de la tendencia que venía, estaba en el puesto 9 y se pasó al puesto 8. Y como verán, siempre se mantienen obstetricia y traumato como por lejos arriba en las especialidades más demandadas y las más pagadas, las que los siniestros tienen un mayor monto de sentencia. Este año estamos terminando de hacer los números del primer semestre y la verdad que los reclamos han crecido. Todo lo que no vino en el 2020 por la pandemia vino en el primer semestre del 2021, porque estamos ya llegando casi a los 300 reclamos y estamos haciendo el corte del primer semestre. Siempre les mostraba este número, que es un estudio hecho por la Asociación Americana de Anestesia, con una base de datos bastante grande, de 3.183 juicios, donde el motivo más frecuente de reclamo en anestesia es la muerte, después las lesiones nerviosas, daño cerebral y vía aérea. Nosotros en el gráfico que teníamos histórico, nos aparecía como más frecuente la encefalopatía anóxica, después venía la muerte, y ahora hice un nuevo corte exclusivamente con los datos del 2019 y 2020, y a fin del 2020 aparece por lejos la muerte como primer motivo de reclamo. Estos son todos reclamos judiciales, civiles y penales, de los que me tocó participar como perito, ¿no? Con respecto a las sentencias, tenemos una muy baja tasa de condena en sede penal. Hasta ahora, con el equipo venimos invictos, pero siempre estamos a punto de perderlo. Yo creo que tenemos una causa obstétrica que estamos transitando en este momento, que creo que nos va a hacer perder el invicto. Pero la verdad que la tasa de condena en sede penal es muy baja. Casi siempre se litigan los pacientes o su familia con el beneficio de litigar sin gastos. Esto significa que no pagan las costas y bueno, se excede lo que vamos a dar en esta charla, pero esto genera que los montos de demanda suelen ser bastante más altos de lo que deberían, porque al no pagar una tasa de justicia para poder hacer el reclamo, como la tasa es proporcional al monto que yo estoy reclamando, al no tener que pagar nada, yo puedo pedir $1.000 millones y así es que estamos teniendo
demandas millonarias y hemos tenido hasta una demanda que estamos transitando en este momento por 800 millones de pesos. Yo puse ahí 80 porque era la última sentencia que tenemos en sede civil de anestesia, particularmente, pero tenemos una demanda de 400 y pico de millones de pesos en este momento cursando por una encefalopatía anóxica severa en un niño. Bueno, con respecto a los eventos adversos, vamos a hablar ahora de la diferencia entre incidente y evento adverso, y vamos a ver algunos de los eventos más importantes que hemos tenido este año. Bueno, saben que ahora tenemos, por un lado, el programa de reporte y gestión de incidentes, en el que las asociaciones de ustedes están, que está formado por 15 asociaciones de anestesia en este momento, pero empezamos a trabajar desde fin de año desde federación. ¿Qué es lo que estamos haciendo en federación? Porque muchos no entienden bien la diferencia entre un programa y el otro. En realidad no es que sean programas distintos, lo que pasa es que nosotros acá tenemos la gestión de los incidentes y lo que está haciendo FAR por el momento es tomar la base de datos estadística. Entonces, aún aquellas asociaciones que no tienen el programa de gestión pueden reportar. Lo que pasa es que es un reporte anónimo. Entonces, no hay manera de gestionar. ¿Qué es lo que hicimos? Para poder sumar todos los datos de estas 15 asociaciones, todo lo que cargan y reportan en el programa de gestión, nosotros lo sumamos a los datos de FAR. Entonces, desde federación hay una mirada federal y tenemos los datos de los reportes de todo el país, ¿sí? Y esto va a permitir tener por primera vez números de la Argentina, que eso es lo que entendemos desde federación como un valor muy importante, ¿sí? Poder tener estadísticas de la especialidad, estadísticas confiables, estadísticas serias que sabemos que están hechas y controladas por nosotros, que son transparentes, que las puede ver cualquiera. ¿Qué etapas tuvo el programa? Tuvimos una primera etapa que arrancó en el 2017, en octubre del 2017, con la puesta en marcha del programa en el Congreso Argentino de Anestesia, que se hizo en Buenos Aires ese año, y que cerré esos números a fin del 2019 porque la pandemia tuvo como números muy especiales, ¿no? Nosotros presentamos los resultados, dimos 3 charlas en el Congreso, tuvimos en 3 mesas en el Congreso de CLASA del 2019, y en ese momento teníamos 731 incidentes gestionados, 1.004 ingresos a la plataforma, lo que significaba una tasa de reportes de 1.12, un reporte por día, más o menos de promedio. El segundo corte lo hice ahora, a fin de junio, y es interesante porque habían caído los reportes. Si uno saca el promedio 2020-2021, eran 0,74 reportes diarios. Hubo una época donde cayeron drásticamente los reportes, y de hecho nosotros estábamos más centrados en dar charlas de la pandemia y de ver cómo nos protegíamos y de los EPP, y había pocos reportes, pero crecieron muchísimo este año. Entonces, si nosotros tomamos el número total, tuvimos 404 incidentes entre el 2020 y lo que va del 21, pero en el 2021 tuvimos 1.6 reportes diarios. La otra buena noticia fue la creación del PROSAF, el Programa de Seguridad en Anestesia de Federación, y se incorporaron como nuevas asociaciones Mendoza y Jujuy al programa. Yo lo llamo sobrevivir a la pandemia, ¿no? Porque la verdad que transitar el 2020 y hablar de estas cosas cuando estaba todo el mundo desesperado por el COVID, bueno, fue difícil, pero creo que lo pudimos sobrellevar y pudimos repuntar nuevamente en el 2021. Saben que todos estos programas nosotros realmente copiamos el modelo de entrenamiento y de análisis de las fallas y de los errores de la aeronáutica, anestesia a través de Cooper, que copia el modelo de Flanagan en el 84 de seguridad en aviación. Creo que realmente la anestesiología fue pionera en esto, y por eso les puse 2 ejemplos contrarios para relacionarlos a cómo nosotros gestionamos los incidentes, viendo 2 accidentes aéreos opuestos, ¿no? Una fue la tragedia de Tenerife, donde por un montón de factores el aeropuerto estaba sobrecargado, porque había en otro aeropuerto una amenaza de bomba, y entonces todos los vuelos fueron
derivados a Tenerife, que no estaba acostumbrado a este manejo, y finalmente terminan chocando en la pista un avión de Panam, ¿no?, con uno de KLM, por un simple error de comunicación, ¿no? Pero fue un simple error de comunicación, fue un error de comunicación sumado a lo que hoy llamamos las habilidades no técnicas. A un piloto que dijo, el piloto soy yo, y yo escuché que podemos ir, y entonces estoy apurado porque se nos están cayendo las horas de vuelo, si no ya no podían salir porque estaban sobrepasados de horas por la espera, y bueno, y todo esto lo hizo tomar una decisión equivocada que llevó al mayor accidente aéreo con mayor número de muertos, casi 600 muertos de la historia. Todo lo opuesto en el Hudson, que bueno, supongo que la habrán visto, y si alguno no la vio, la tiene que ver, la película, cuando exactamente la actitud opuesta, el piloto ante un evento que nunca se había entrenado en el centro de simulación, que es de pronto quedarse sin los dos motores, ¿no? Puede tener una conciencia de situación, muy entrenado en el manejo, porque había sido piloto de combate, ¿no? Tiene liderazgo, logra mantener la calma, no pierde la conciencia de situación, evalúa y decide no hacerle caso a la torre de control, y en unos segundos tiene que tomar la decisión más difícil de su vida y decide hacer el aterrizaje, el amerizaje en el Hudson, ¿no? Y la película no solo muestra eso, sino que muestra el abandono de la segunda víctima, a él que le tocó gestionar todo esto y después tuvo que transitar un juicio donde se evaluaba desde un sillón y muy cómodo la Junta Aeronáutica, lo que habían sido la toma de decisiones. Bueno, un poco todo esto nosotros lo usamos para el entrenamiento en la simulación en anestesia, y tomamos permanentemente casos de los que ustedes reportan en el día a día. Les traje este dato porque me pareció interesante en un Zoom que me tocó participar de estos de seguridad del paciente. Hablaba un experto en seguridad aeronáutica y decía que durante la pandemia hubo la mitad de vuelos, pero hubo un aumento de los incidentes y accidentes, y que ellos se lo atribuyen al contexto, ¿no? Qué importante es el contexto para que nosotros trabajemos seguros, ¿no? Los EPP, los temores, la pérdida del empleo, la muerte de seres queridos, el estar todo el tiempo adentro de la cabina con el barbijo, bueno, todas estas cuestiones, ellos entienden que fueron las detonantes de que, a pesar de tener tantos menos vuelos, hayan tenido un aumento significativo de los incidentes. Para ir terminando, la OMS en el 2020 declaró como trascendente tener programas o sistemas de notificación de incidentes. Dentro de estos tenemos los retrospectivos y los voluntarios. Nosotros ahora estamos trabajando en lo que es el programa de reporte voluntario de incidentes. Y para mí la gran diferencia entre un programa anónimo y un programa donde el médico puede interactuar, ¿no? y puede tener un acompañamiento y puede tener una respuesta personalizada, es trascendente. Pero esto requiere de confianza, y la confianza se construye en el tiempo. Miren qué interesante este dato. En el 2017, el 70% reportó anónimo, no quiso contacto. En el 2021, el 72% pidió contacto. Esta es la confianza que se ganó en estos años de trabajo, ¿no? Donde hoy la mayoría ya tiene el teléfono y directamente manda un WhatsApp. ¿Por qué? Porque sacamos el concepto, logramos desterrar el concepto de descargo, el concepto punitivo, y lo transformamos en un proceso de construcción y de comunicación y de decisiones compartidas. El programa tiene que ser accesible, y fuimos inventando distintas cosas. Esto, por ejemplo, lo hizo Mar del Plata y lo hizo Río Negro, y que es pegar etiquetas con el QR para que la gente tenga a mano en las mesas de anestesia, entonces directamente con el celu leen el QR y los manda a la plataforma. Cuando entran en la plataforma están enormes los teléfonos, entonces si están con una urgencia pueden llamar, y si no, pueden cargar el incidente directamente a la plataforma. Y esto nos tiene que llevar a la acción, ¿no? Entonces todos estos datos, por ejemplo, nos mostraron que teníamos un grave problema con la identificación de las ampollas y las jeringas. Entonces, esto sí lo estamos trabajando desde FAR, llevamos el problema, la problemática
a Federación para ver si la solución puede llegar a todas las asociaciones del país y puede salir desde FAR. Entonces ahora estamos armando una presentación en ANMAT y la idea es tratar de que salga una nueva resolución, hay una del 2018 que es muy mala y que nadie la cumple, para que finalmente tengamos una identificación internacional por colores y después podamos salir nosotros con un programa de identificación que incluya también la identificación de las jeringas. Hicimos una encuesta desde Federación a los anestesiólogos de todo el país, completaron 625 anestesiólogos la encuesta para pedirle fotos, juntamos 80 fotos de juegos de ampollas parecidas, para preguntarles qué pensaban, para preguntarles si en su hospital había un sistema o no de identificación, y con todos esos resultados, más los resultados de los incidentes, armamos un informe para llevar a la ANMAT. Bueno, ¿cuáles son los resultados 2021? Fíjense, 70% de los reportes de los procedimientos programados no hubo visita preanestésica. El paciente, el anestesiólogo reportó haberlo conocido en el quirófano. ¿Y qué eventos encontramos asociados a una valoración inadecuada? Yo les puse 3, pero bueno, hay un montón más, pero estos me parecieron los más significativos. Tuvimos 2 casos de TEP, y cuando fuimos a revisar la última dosis de heparina en pacientes que venían con indicación de heparina, o la indicación de hematología en pacientes que habían tenido que hacer el switch de anticoagulantes orales a heparina, vimos que habían pasado más horas de las que dicen las guías sin heparina. 24, 48, 72 horas desde que se había suspendido hasta que, porque de pronto se postergó la cirugía o pasó algo y el paciente quedó sin heparina. Entonces, miren qué importante chequear si el paciente lleva bastante tiempo internado y estaba con heparina profiláctica y tiene altas probabilidades de TEP por el tipo del procedimiento quirúrgico, chequear cuándo fue la última dosis de heparina. Tener en claro cuáles son las indicaciones de los tiempos en función de la patología y del riesgo y del score. Tuvimos varios casos de infecciones de sitio quirúrgico sin profilaxis, pero tuvimos una muerte puerperal en una cesárea programada por falta de cefazolina en la profilaxis antibiótica. Y tenemos frecuentemente dificultades en el manejo de ventilación de pacientes que llegan a la cirugía programada haciendo EPOC sin la preparación adecuada. Entonces, con estos casos nosotros estamos armando talleres e incluso estamos armando escenarios para los lugares, a las asociaciones que tienen centros de simulación. Con respecto a quién reporta, miren, la mayoría de los reportes son de especialistas. Tenemos que entrar a los residentes para que los residentes empiecen a reportar. Tenemos pocos reportes de los residentes, 13%, y la mayoría de los que reportan son los responsables directos del paciente, ¿no? En el caso de los residentes, en 2 oportunidades pudimos revertir junto a la asociación una situación de vulnerabilidad ante otra especialidad que había en el hospital en un caso y en una maternidad pública en el otro. Con respecto al tipo de incidente, mantenemos más o menos los mismos números, crecimos un poquito en los 3 primeros, pero por lejos, vía aérea, paro y incidente asociado a medicamentos, fíjense que se llevan la enorme mayoría de los reportes. Dentro de vía aérea, por lejos, dificultades en la ventilación, en la intubación dificultosa, o directamente la situación no puedo intubar, no puedo oxigenar. En paro cardíaco, bradicardia, que muchas veces en realidad sabemos que bradicardia es hipoxia, ¿no? Entonces el paro por hipoxia se lleva un porcentaje muy alto, más del que ustedes se imaginan de los paros cardíacos. Con respecto a medicamentos, los errores de medicación, y dentro de esto el 80% son confusiones de ampollas. Y les cuento otros datos. Tuvimos 2 casos de hipertermia, en uno teníamos dantrolene, en otro no. Durante la pandemia tuvimos 3 caídas de pacientes durante el procedimiento justo antes de iniciar la anestesia o en la RECU. Uno fue posterior a una endoscopía. Tuvimos un caso reciente de un niñito con obesidad mórbida que terminó con una encefalopatía anóxica por dificultades en el manejo de la vía aérea.
Este es un tema de la obesidad y de la obesidad en pediatría. Estamos teniendo un crecimiento importante de reportes de neuropatía periférica post-raquidia. Tuvimos 2 denuncias de violencia obstétrica que gestionar. Una omisión diagnóstica de óbito, aunque a ustedes les parezca mentira, el paciente se había hecho una endoscopía, quedó recostadito y cuando lo fue a ver el familiar lo encontró muerto. O sea que fue una tragedia, ¿no? De vuelta ahora vamos a ver entonces la importancia de asegurarnos la condición del paciente cuando egresa de nuestro cuidado. Y tuvimos, y esto es muy lamentable, 2 muertes maternas entre el 2020 y el 2021 por sangrado, con manejo, yo les diría, tibio del sangrado crítico. Quiero volver a definirles, porque siempre me lo consultan, la diferencia entre incidente y evento adverso, ¿no? El incidente es cualquier desvío del proceso de atención que puede generar un daño o no. Si es, por ejemplo, un error de ampollas, que al paciente no le pasa nada, porque justo me doy cuenta cuando se la estoy por dar, es un incidente y lo tienen que cargar, ¿sí? Es un incidente sin daño. Cuando vean el daño van a poner sin daño. Ahora, si llegó al paciente y lo fibriló, como tuvimos el otro día, una nora en lugar de una ranitidina, y el paciente hizo 3 FB, y por suerte salió vivito y coleando, porque la anestesióloga tuvo una capacidad de reacción y se dio cuenta muy rápido. Bueno, eso es un evento adverso, porque tiene daño efectivo en el paciente. De nuestros reportes, el 76% son eventos adversos. Y cuando charlamos con la gente del CENSAR, que ellos tienen el número exactamente al revés, ellos tienen un 80% de incidentes y un 20% de eventos adversos, la conclusión es que como en este programa la gente reporta buscando gestión, es más común que reporten cuando pasa algo, y sobre todo si pasa algo grave. Y porque además le damos el apoyo legal, el apoyo médico legal. Como el CENSAR es un sistema de reporte anónimo, el que reporta está pensando en las estadísticas y en la seguridad del paciente, pero no está buscando un asesoramiento ni un acompañamiento personal. Yendo a la clasificación del daño, esta diapositiva ya muchos la habrán visto, usamos la clasificación internacional, que va de la A a la I, y fíjense que la enorme mayoría, como decíamos recién, de nuestros reportes, o el paciente se murió o requirió una acción inmediata, por ejemplo, paro cardíaco, reanimación. Pero estamos teniendo, y eso está bueno porque significa que la gente empieza a confiar en el programa y a decir, bueno, también voy a reportar aunque no haya pasado nada, estamos teniendo un incremento de los incidentes, del reporte de incidentes, sin daño efectivo en el paciente. El 55% de los reportes son cirugías programadas, el 10%, este dato se mantiene desde que empezó el programa, de los eventos ocurrieron en la sala de recuperación, 4% en endoscopía y 29% de los reportes fueron en anestesia regional. Nosotros los clasificamos para la gestión, ¿no? Los que tienen repercusión mediática, los críticos, los que no tienen impacto y no necesitan quizás que hagamos demasiado, pero que de todos modos sirven porque van a la base de datos estadística. Estos son los números 2021 exclusivamente, tuvimos 18 capacitaciones, contestamos 4 demandas, participamos en 2 audiencias periciales, 6 informes de parte, 4 talleres de caso y bueno, todo lo que tiene que ver con la gestión directa de los incidentes en alrededor de 150 casos, porque de los 404 no en todos tenemos que hacer gestión. Entonces, estos son los números, digamos, de la gestión del programa. Otro aspecto trascendente para mí del programa son los primeros auxilios emocionales. Son todas estas técnicas de apoyo para las que nosotros nos seguimos formando, porque somos médicos, ninguno de los que trabajan en el programa somos psicólogos, pero trabajamos y nos formamos incluso con psicólogos en todo lo que son las técnicas de diffusing y debriefing, que tienen que ver con tratar y con evitar todas las alteraciones cognitivas, psicosociales y emocionales que se producen en los médicos en general cuando les toca transitar por un evento crítico. Y les quiero decir que un anestesiólogo muy querido en este momento, muy buen anestesiólogo, acaba de transitar por un evento grave donde está en cualquier momento por morirse el paciente. A mí me tocó
transitarlo desde que es un ser querido, que además de ser un anestesiólogo es una persona que yo aprecio, valoro, respeto y admiro, y me está tocando acompañarlo y realmente compartir prácticamente la vivencia día a día con él. ¿Se puede hacer a distancia? Sí se puede. De hecho, nosotros hoy, el otro día con este médico hicimos un Zoom a las 9:30 de la noche para charlar, para poder ayudarlo, brindarle contención. Bueno, estamos pasaditos de la hora, así que vamos a pasar este caso por alto, pero este es un caso que pasó en el sur, y lo único que les quiero contar es que, bueno, había sido una situación muy violenta donde lo golpearon mal al anestesiólogo, un muy buen anestesiólogo, joven, y pudimos organizar un taller de caso que duró 2 horas y media, donde participó hasta el director del hospital. Participaron los ginecólogos, participaron las circulantes del quirófano, las enfermeras, la responsable de recursos humanos, y la verdad que fue muy importante, y pudo generar muchos cambios y mucho acompañamiento en la gestión tanto del cirujano, de la cirujana que había hecho la ligadura de trompas, como del anestesiólogo. Vamos a tener que pasarnos por harto la pandemia porque se hizo tarde, y quiero que me puedan hacer preguntas. Si hay alguna específica de la pandemia la charlamos. Y para ir terminando, las recomendaciones generales que no quiero dejar de darles son: no minimizar la condición del ingreso al quirófano del paciente. Si el paciente viene mal, porque viene con un shock séptico, porque tiene un abdomen perforado y llega en malas condiciones, encárguense de registrar. Quizás hay que operarlo igual, porque si no se muere, pero tiene que quedar claro que ustedes arrancaron la anestesia con un paciente grave. Ante un evento, designar quién lleva los tiempos y las acciones, porque después es un lío tratar de saber cuándo hizo el paro, cuándo salió, qué pasó, que las ampollas. Entonces, alguien tiene que tratar de ir llevando, por supuesto, no nosotros los que estemos liderando la complicación. Siempre documentar el evento en una hoja aparte, que no queden intervalos de tiempo, ese es otro problema que tenemos. Atención con los registros de terapia intensiva, siempre que reporten un evento, van a ver que yo les pido que vayan y traigan qué puso el terapista cuando recibió al paciente y qué pone en las evoluciones diarias. Consensuar con el terapista y el equipo quirúrgico la información a brindar. La recuperación anestésica es un problema nacional, es una asignatura que tenemos pendiente. Nuestras organizaciones de salud no le dan la importancia que tiene, y nosotros tenemos que trabajar para cambiar esta situación. Mientras tanto, documentemos seriedamente el estado del paciente mientras esté bajo nuestro control. Un control de signos vitales pre-salida del quirófano. Nunca permitir el pase al piso apresuradamente, y tener siempre presente la posibilidad ante el uso de opioides de depresión respiratoria tardía. Bueno, y para terminar, y espero que tengan preguntas, una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Es una frase que uso mucho porque la verdad que la siento así, y a veces veo un trabajo enorme por sacar adelante un paciente, y de pronto un error como una confusión de ampollas termina tirando todo por la borda, y el eslabón más débil corta la cadena. Bueno, llegamos hasta acá. Espero que les haya sido útil, y bueno, abrimos a las preguntas si quieren. Sí, Facundo, compartimos los consentimientos, incluso yo ya le hablé con la gente de Río Negro, porque no los hice yo sola, ¿no? Sino que en realidad yo colaboré, y me dijeron que sí, que la idea que es este concepto que tenemos, que esto es de todos, así que las cosas que salen buenas hay que compartirlas. Así que no hay ningún problema, lo vamos a compartir. A mí me encanta cómo quedaron. ¿Alguna pregunta? ¿Del tema de los seguros les quedó claro? ¿Alguno que se anime a decir a ver qué cobertura tiene? Mañana voy a ir a ver el tema de mi seguro, te aseguro. Te digo que a veces la paso mal con amigos queridos, ¿no? Que de pronto les llega un reclamo y yo digo, ay, ¿cómo nunca le pregunté qué seguro tenía o en qué compañía estaba? Porque a veces uno por prudencia no quiere preguntar, y después, bueno, nada, cuando llega el incidente ya es tarde. Así que fíjense que es muy importante.
Bueno, Pablo, poné tu cámara, así te conozco. Salta. Que hablamos tanto, pero no nos conocemos. Porque bueno, con estos cambios de las sociedades, de las asociaciones, yo a veces me quedo colgada con los secretarios científicos del periodo anterior y asume un secretario nuevo y yo sigo molestando al anterior hasta que un día se anima y me dice, no, pero yo no soy más el secretario científico, ahora es fulanito. Bueno, con Pablo Salvador empezamos a trabajar hace poco en Salta con algunos casos, porque, bueno, me enteré que estaba él en la secretaría. Bueno, si no hay más preguntas, los dejo ir a cenar. Les mando un cariño y bueno, espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, Mariana. Muy buena la disertación, como siempre. Bueno, gracias. Y bueno, nos veremos la próxima. Ahí dice Pablo que está, Perdón, operando, así que no habilita la cámara. No, a ver si todavía después tenemos un evento. Bueno, buenas noches para todos. Chao, buenas noches.